Reportaje impactante. Justamente estamos con la doctora Gina Yáñez, abogada especialista en derechos de la mujer, porque este es un caso gravísimo. Es decir, ya el hecho de hablar de una denuncia de violación contra una joven en una circunstancia además con estas características, ¿no? Estamos hablando de un cadete que sigue en funciones dentro de una casa, doctora Yáñez, que es adscrita al comandante general del ejército peruano, que además tiene un vínculo familiar. Es decir, ¿cuál es la primera impresión de esta investigación? Bueno, es una situación absolutamente indignante. Nuestra solidaridad, evidentemente, seguramente tuya y mí, de las mujeres peruanas con esta señora, esta señorita. De 20 años, una jovencita de 20 años. Que ya lo que se llama el proyecto de vida tendrá ya las grandes dificultades y hasta cosas truncas, tal vez, lamentablemente, por vida. Pero justamente porque se ha producido un hecho en este espacio, yo creo que hay una obligación del esta casa, del comandante general, de esclarecer, pero en la brevedad. Ya ha pasado más de 3 semanas, ¿no? Bueno, el día que ocurrió, según la denuncia, es el 10 de octubre, ¿no? Okay. No han pasado tantas semanas, pero 3. Lo que llama la atención es que sigue en funciones el cadete, sigue estudiando con absoluta normalidad. Existe esta denuncia, el comandante general no se haya pronunciado y haya ocurrido en esta casa, donde no, digamos, está dentro de la denuncia, es decir, como que han querido obviar el lugar donde se produjo la presunta agresión sexual, ¿no? Sí, eso es lamentable, ¿no? Porque nos da cuenta de que pareciera que no hay una voluntad, como debería ser, de colaborar, porque los peruanos y peruanas tenemos que confiar en sus instituciones. Y en esta es una para confiar. Pero si vemos este tipo de hechos, lamentablemente es imposible que podamos confiar. De tal forma que hay una obligación concreta, por un lado, de que en la brevedad se produzcan los procesos internos correspondientes. Otra cosa es el campo ya penal, que ha habido la denuncia y hay que proseguir ahí, ¿no? Pero el campo interno, de verdad, no, ya han pasado 3 semanas. Ninguna medida en el interior de la institución. Y lo digo, el tiempo es importante, porque si pasó ayer, pues podemos entender que mañana lo harán. Pero ha pasado 3 semanas y los dichos que hemos oído todos los peruanos y peruanas hoy no dan cuenta de una voluntad política de aclarar las cosas. Eso ya es un problema, ¿no? Porque simple y llanamente, como bien indicas, el hecho se produjo en una vivienda, dentro de la vivienda, ¿no? Y además, según lo que dice la víctima, habría sido sometida probablemente a algún producto. Bueno, en la denuncia ella señala que estaba en estado de inconsciencia, es decir, hay que partir del hecho de la veracidad de la denuncia, porque ninguna joven va a denunciar a la policía si es que efectivamente no le ha pasado algo con estas características tan dolorosas como puede ser el abuso sexual, ¿no? Claro, el problema es bien complejo. Mira, hay una data que nos dice que en el caso de Perú, ¿no? Casi 60% de los peruanos y peruanas toleramos la violencia. ¿La violencia sexual? La violencia en general. Hay un 72.2% que dice que si la mujer le falta a su pareja, debe ser castigada. Ese es el contexto en que estamos. Y hay mucha tolerancia real y objetiva a la violencia, y sobre todo en instituciones, porque estamos hablando de relaciones de poder. O sea, las mujeres no somos vistas como personas, somos vistas todavía como objetos. Pero ahora, circunscribiéndonos al tema de las instituciones castrenses, tenemos un gran problema de estructura machista en nuestro país, tenemos un gran problema de violencia, pero partiendo del hecho que la institución castrense, en este caso, hablemos de policía, del ejército, etcétera, lo que parece preocuparle más, desde el punto de vista nuestro, es que se daña la institución y no el hecho mismo de la violencia. Se daña más a la institución si se protege estos hechos. O sea, las autoridades tienen que ser conscientes, y señor presidente, lo convocamos porque usted es el jefe, ¿no?, de que encubriendo y no buscando la transparencia objetivamente en el tiempo oportuno, ¿no es cierto?, a través de la investigación pertinente, estamos dañando a la institución. O sea, esa no es la manera de proteger la institución. Un artículo de La República el día de hoy, importante, interesante, ayer, para ser más precisos, habla, por ejemplo, que entre el año 20 y el 22, lo que se sabe dentro de la institución del ejército, porque ha trascendido esta información, han habido alrededor de 200 denuncias, pero todas ellas vinculadas a temas de violencia entre pareja, es decir, un actor vinculado al ejército peruano. Lo que hacen es
sanciones administrativas, sanciones leves, y lo que señalábamos, ¿no? Que se tipifica la agresión a la mujer como daño a la imagen institucional. Es decir, de entrada ya es una, de alguna manera, una perversidad de llamar a una agresión o sexual o violenta contra la mujer daño a la institución. O el peor escenario, abuso de autoridad. O en el peor escenario, porque ni siquiera Ya, eso contempla, ¿no? Lo que pasa es que nuestras instituciones, y hay que decirlo, tienen que revisar cómo están hoy, no solamente organizadas, sino cómo están normadas. Porque en teoría, en el Congreso de la República no debería haber violadores. En teoría, en el Ejército Peruano ni en la Policía Nacional debería haber violadores, y los hay. De tal forma que la norma, cuando fue elaborada, no fue en ese conjunto de situaciones reales y objetivas que hay. Entonces, hay que modificar la norma. Sí, pero ya hablando en específico, ¿qué se debería hacer con este cadete? Por ejemplo, desde el punto de vista de una sociedad en donde se sanciona y se castiga la agresión, la violencia y sobre todo la violación y la agresión sexual, ¿no? Primero, acelerar dentro de lo que la ley permite y facilita la información, el manejo adecuado de todas las pruebas pertinentes. Pero cuando el representante del Ejército señala que hay que seguir el debido proceso, o sea, no, claro... yo insisto en la vía penal, que hay que insistir, y lo otro, mínimo suspenderlo. Mínimo suspenderlo en este caso, porque lo que comentan es que no pasó nada en la práctica, ¿no es cierto? Entonces, mínimo suspenderlo. Pero insisto, o sea, ellos deberían estar más preocupados que el conjunto de la sociedad, porque la imagen de institución no puede verse manchada por actos de algunos individuos, porque hay que decir que no todos los individuos que están ahí son así. No, pero claro que no. Justamente, pero si tú los proteges, como lo están haciendo ahora, porque eso es lo que podemos ver en concreto, la verdad nos está llevando justamente a seguir desconfiando en nuestras instituciones, y eso es lo que no queremos. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Tenemos que revisar las normas internas, porque, repito, hay hechos que no se consideraban que podían suceder en estas instituciones. Un violador, vamos al Congreso, repito, 120 días lo suspenden y ya está, eso es lo máximo que pueden lograr. Sí. ¿Por qué? Porque o lo ponen el en imaginario... una cárcel militar entre 1 y 5 días, porque eso también En el ocurre. imaginario esos delitos o esos presuntos delitos no se podían dar en estas instituciones. Entonces, y eso es por un lado. El campo, la parte penal, la investigación, hay que creerle a la víctima efectivamente, son relaciones de poder, van a defenderse con todo lo que puedan, es difícil probar, lo sabemos, hay un daño no solamente físico, hay un daño emocional y un gravísimo. Proceso penal de esa naturaleza donde además se revictimiza de una manera potencial a la que ha sido víctima de esa agresión, mientras que dentro de la institución no se sanciona al presunto agresor. Se protege, ni siquiera no se sanciona, se protege. Se protege. Se protege. Entonces, claro, es felizmente que algo hemos avanzado, porque mira, tú expones y dices se revictimiza. Antes no se reconocía la revictimización. Y hoy, objetivamente, hay conciencia de algunas autoridades de que eso no puede seguir procediendo de esa forma. De tal forma que hay normas que exigen, por ejemplo, que no se puede revictimizar. Concretamente, no importa si la víctima, por ejemplo, ha estado absolutamente drogada o solamente obviamente, o solamente efectos del alcohol, porque consumió demasiado alcohol. El hecho de que, porque para que haya un acto de violencia sexual, tiene que haber una palabra clave, que es el consentimiento, la aceptación, la voluntad. Explícito. Obviamente. Claro. Entonces, ese es el elemento central que en el campo penal, las personas que están involucradas en el proceso tienen que trabajar. No es fácil. Y justamente se agrava con situaciones como lo que tú planteas. Y en el campo ya de la institución, evidentemente, no hay que seguir protegiéndose. O sea, ahora, a través del silencio o a través de no desarrollar más que esperar que venga el proceso, que la verdad que no se hace nada, ¿no? Y el comandante general rápidamente ha debido salir y ha debido, digamos, tomar la palabra como la autoridad máxima dentro de donde ha ocurrido la situación de esta naturaleza, en su casa, ¿no? Y no ha respondido, no ha dado la cara. Salir efectivamente, sobre todo es actuar, ¿no? Es actuar, mínimo suspender. Además tiene una relación, entiendo que es su sobrino, ¿no? Es lo que hemos podido escuchar. Entonces hay una relación, un vínculo, ¿no? Que de verdad debería llevarlo a que
lo invitamos, pues, ¿no? En aras de justamente proteger la institución, Sí. ¿no? De que actúe con la celeridad del caso en la investigación. Bueno, solamente compartir algo. Hace un instante el Ministerio de la Mujer ha publicado un tuit que dice lo siguiente a propósito de lo que estamos conversando y el caso que hemos presentado en Punto Final. ¿Lo tenemos a la mano? No. Bueno, lo que dice el tuit, porque no lo tengo a la mano, es solicita prisión preventiva para el denunciado. Estamos hablando del teniente José Mogollón. Es lo que está pidiendo el Ministerio de la Mujer. Presumo que ellos tienen el proceso, entonces, que están, porque para poder, yo no puedo pedir, ni tú puedes pedirlo. Presumo No, claro, que además es una decisión que tiene que tomar un juez, ¿no? Están dentro del proceso y a buena hora que sea el Ministerio de la Mujer que pueda apoyar a la víctima, porque no perdamos el norte. Se trata de un apoyo integral. El apoyo legal es tan importante como el apoyo psicológico. Imagínense el estado emocional de una víctima, en este caso, que ha sufrido lo que ha sufrido y encima no le creemos, porque en la práctica, al no desarrollar acciones concretas para buscar la justicia, es no creerle. Y ese es un dolor fuerte para cualquier individuo, en este caso para la mujer. Doctora Yáñez, gracias por estar con nosotros aquí y vamos a reiterar lo que está pidiendo el Ministerio de la Mujer y coincidimos, es prisión preventiva para el presunto violador del caso que hemos presentado esta noche en Punto Final.